What the f*** are we doing here? Hi, I'm stupid. I was having a shit. Get in there, Lewis! If I make a decision, I stick to it. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right. Hola con todos los seguidores de Polémicos. Último programa, última carrera del año. Tuvimos un mundial que ya se definió, que solo el Zuko no tiene nada de McLaren para ponerse el día de hoy. Pero nada, cerrando un año de Polémicos también para nosotros. Duro, cansado, ha sido constante. No, cuando subimos esta aventura al podcast, ¿quién nos iba a decir que íbamos a hacer tantos episodios y íbamos a lograr completar nuestro primer año? Doy la bienvenida a mis compañeros de siempre, a los tres gatos que siempre estamos aquí, al señor Nicolás de Espinosa, Señores, ¿cómo les va? Buenas noches con todos. al señor Sebastián Isch, Hola amigos, ¿cómo están? Yo esperaba ganarme el sorteo que prometimos para poder tener algo de McLaren, pero no me permitieron participar. Así que próximo año espero venir con algo de... Pero antes de McLaren vendré con algo de Alonso. Bueno, tuvimos un fin de semana, para ser sinceros, aburrido, pero teníamos el tema de la definición del mundial. Tuvimos un título al límite, solo 2 puntos, obviamente de los más apretados de la historia. Y ahí es donde tenemos bastantes temas del día de hoy. Podemos empezar hablando un poco, hablemos del fin de semana, que creo que no hay mucho material en realidad como para hablar de la carrera como carrera en sí, como gran premio. Y podemos hablar un poco más sobre el campeonato y sobre el campeonato de Norris y Max y todo lo demás. En en el fin de semana, pasémonos directo al tema de la carrera, si les parece. Creo que no, en qualis y prácticas no hubo mayor sorpresa. Lo único que no hablamos del el programa anterior, que un dato interesante para este fin de semana es que Max estaba usando otra vez el mismo motor de Brasil y que no lo habían usado en Qatar porque tenía algún fallo, Ujú. algún error y que pusieron un motor viejo. Entonces, literalmente estaba con un motor de 2 carreras, por lo que ese Red Bull iba a ser una bala, pase lo que pase este fin de semana. Em, Tuvimos a Max en la pole, bueno, un fin de semana de Max Verstappen. Tuvo pole y lideró todas las vueltas de la carrera. Digamos que él hizo lo que tenía que hacer desde su asiento y esperar, ¿no? Obviamente, Lando Norris tenía el sartén por el mango, tenía todas las posibilidades y las estadísticas a su favor, pero no sé, ¿qué opinan ustedes de ese juego de calculadora el domingo? Si primera curva, Piastri le mete el carro, le deja pasar, sabía que con el tercero lo aguantaba, pero por unos breves instantes de la carrera parecía que Charles se podía acercar. ¿Cómo, cómo viste tú la carrera? ¿Cómo la corrió Lando? ¿La corrió muy al límite, demasiado al límite o hizo lo que tenía que hacer? ¿Qué opinas, mi estimado Sebastián? A ver, yo creo que a mí me pareció que todo estuvo tranquilo para McLaren. Creo que ahora sí se sentaron antes de la carrera a ver todas las alternativas que tenían y qué tenían que hacer en cada caso. Eh, Parecía, sí, Piastri le pasó a Norris, Norris inteligentemente no hizo nada, no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué tratar de pelear el primer lugar en la partida. Max, eh, Norris se sintió presionado por Leclerc, en ese momento, más o menos vuelta 8 a Piastri le piden que acelere, levante un poco el ritmo justamente por ese tema, porque estaba un poco presionado por Leclerc, aumentan un poco el ritmo,
baja la tensión. Entonces a mí me dio la sensación de que todo estaba planificado. Si Piastri podía ir por Max, además con otra estrategia que intentaron, valía, pero si no, seguro que le iban a pedir que ceda la posición en caso de que, no sé, si algo pasaba con Leclerc y Norris necesitaba de Piastri, estoy 100% seguro que Piastri iba a tener que levantar y hacer que Norris vuelva al tercer lugar, ¿no? Sí, obvio, si no estaba despedido al día siguiente. O sea, si es que él no iba a ganar el mundial y por no darle paso ganaba Lando, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué Ujú. pasaba si es que tenían a Leclerc en el medio? O sea, se complicaba un poquito la matemática ahí, ¿no? Eh, no sé, Nico, ¿qué opinas de la parte en la que se puso bajo investigación a Norris cuando le pasa a Tsunoda? Que bueno, Tsunoda hizo un pésimo trabajo. Ahora sí creo que Red Bull extrañó a Checo Pérez, pero Sin duda. si te vas al libreto, a las reglas, le pasó por afuera de la pista, ¿no? Obviamente iba a ser muy Exactamente. forzado, si me preguntan a mí, muy forzada esa penalización, se hubiera visto pésimo, ¿no? O sea, la FIA se caracteriza por dejarse verse mal, pero hubiera sido un día muy extremo. Pero si te vas al libro, así letra por letra, le pasó por afuera de la pista. Sí, sin duda. Ahí, bueno, complementándote eso de la FIA, los dos cometen, o sea, incumplen con el reglamento. Tsunoda con hacer más de dos cambios de dirección para cortarle el rebufo, obviamente, a Norris, y Norris rebasando por fuera de los límites de pista. Era una maniobra que sin duda iba a hacer por la izquierda porque tenía la curva hacia ese lado. Entonces llegaban al final de la recta, la chicana, entonces eh, pésima defensa de Tsunoda, realmente no le aprendió nada a Checo, como ustedes dicen, y la verdad, como bien hablamos en varios capítulos de acá, la FIA, una de cal, una de arena, súper inconsistente, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Se hubiese visto pésimo, obviamente, que le sancionen ahí y ahí sí hubiese puesto a parir a McLaren, pero era, era algo que sin duda, o sea, le penalizas a uno por hacer los cambios de dirección, pero con el adelantamiento por fuera de la pista, no haces nada. O sea, no le das ni siquiera una advertencia tampoco. Entonces, ahí sí no sé. Ahora lo que yo veo eh, arriesgado, el Sebastián se quedó congelado. Eh, Sí, y en una posición bien fea. Aguántate, déjale, le meto, déjame, le meto el dedo en la boca. que tome un poquito de agua. Lo que yo veo arriesgado en ese caso es, ya volviste, Sebastián, ya te mueves de Sí, nuevo. no sé qué está pasando con internet hoy. Estabas así. Lo que veo, si ya te dimos de tomar agua, te metimos el dedo en la boca, todo. Se Lo está que veo cortando, espero que... lo que veo arriesgado de McLaren ahí es, o sea, si había la mínima posibilidad de que te penalicen por ABC razón, o sea, vimos del Exacto. campeonato de 2021 la estupidez que fue, ¿no? O sea, uno tenía que haber hecho ese sobrepaso como con pinzas y lo hizo así súper agresivo, que por parte arrecho, por parte un poco arriesgado. Pero McLaren como equipo, si es que tienes la mínima posibilidad de que venga la FIA a penalizarte, devuelve la Pídele que posición a regrese. Yuki y le vuelves a pasar y ya, huevón. No te arriesgues a que se les ocurra penalizarte y cagarte el campeonato, porque ahí sí se complicaba la matemática, ¿no? Tampoco se Claro. tenía tanta necesidad, no es que era tan grave perder un par de Perder segundos. 20 segundos entre devolver y volver a pasar, y 20 segundos exagerando porque es un culo de No, tiempo, ¿no? no, Mucho más ritmo tenía, obviamente. mucho No, pues menos sí, venía perdía. Yuki venía con las llantas con las que largó destrozadas. Totalmente. Exacto. No, no tenía sentido. Sí, yo creo que debieron haber O sea, yo cuando, devuelto. justo en ese traspase a la carrera, fue como que, hijo de puta, llegan a penalizarle y se arma otro Team Radio como los de Toto Wolff
Como- No, Mikey, no. No, That's not Mikey, no, that's not possible. right. Eso. Lo que pasa es que no sé cómo está ahora, porque hace unos años la FIA tenía comunicación con los equipos y les advertía, pero yo creo que después hubo un cambio donde dijeron no vamos a advertirles, simplemente ustedes tienen que decidir si tienen que devolver posiciones o no. Y yo creo que estamos en ese punto, entonces no sé si es que la FIA llega a decirte algo porque era un riesgo alto el que tomaron. Claro, innecesario. O sea, ese es el tema, innecesario. Como Innecesario. igual iba a Sí. llegar tercero si Ah, es que sí. devolvía y le dejamos pasar otra vez. Ahora vienen las preguntas importantes. Eh, con un equipo tan dominante que ganó hace 6 fechas el campeonato mundial, ¿por qué hay que llegar? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a la última carrera de final del mundial de pilotos? ¿Les parece una falta de McLaren, una falta de sus pilotos? ¿Cómo lo leen? Yo creo que hay lo que he dicho ya en algunos capítulos y mucha gente lo dice, algo hubo ahí dentro. Es decir, Piastri debió haber sido campeón hace 4 o 5 fechas. ¿Y qué pasó adentro? ¿Por qué Piastri perdió 4 gran premios, perdió rendimiento misteriosamente y los últimos dos otra vez estuvo ahí siendo igual o más rápido que Lando? Nunca se sabrá, pero es la única razón. Sí, tuvieron la descalificación, el error de la descalificación. Por ahí Lando tuvo un error en Canadá, Piastri tuvo el error en Estados Unidos. Pero más allá de eso y algún error de McLaren de la carrera pasada, pero no sé. A mí no me cuadra que Piastri haya tenido ese bajón durante 4 grandes premios hasta que Norris estuvo delante de él. Justo, ¿no? Le pasen puntos Justo. y Y ahí regresa. sí. Yo creo Oye, que después, en la segunda parte de la temporada, después del Summer Break, em, creo que vimos a un Norris, justamente a ese Norris que muchos querían que se vuelva, o sea, que se vuelva un Verstappen, que se vuelva alguien súper dominante, que sea alguien que en su momento fue quien lideró el equipo largo y sobre todo, o sea, corregir los errores de principio de temporada en donde Piastri le dio largo y él tuvo, o sea, no sé si llamarlo madurez o qué, pero hizo esos cambios, pero no fue su esencia, o sea, como que él siguió siendo tal vez ese niño joda, ese man que está ahí divirtiéndose, pero ¿qué tanto? O sea, la final es el proyectito de Zach Brown, es el peladito, es como que su mimado. No sé hasta qué punto sea así Piastri. Él reconoció que en algún punto le tocará a él ser campeón y demostrarles a todos, porque por último no hubo una diferencia tan abismal dentro del mismo equipo, la verdad. Es lo que yo creo. o sea, estoy de acuerdo contigo de que Norris tuvo un segundo aire en el campeonato, pero el tema es cómo desapareció Piastri sorpresivamente en 4 grandes premios. O sea, independientemente de lo que haga Lando, cómo se fue al hueco en la parte clave de la temporada, cuando llegó a estar a 30 y pico de puntos adelante, ¿no? O sea, el man llegó a tener medio campeonato en el bolsillo. Y bueno, Sí, comete el hasta. error de Azerbaiyán y ahí empieza el declive de todo el problema. Ahora la pregunta es, Nico, ¿este año Lando ganó el campeonato o Max perdió el campeonato? Lando ganó el campeonato. Red Bull no se lo merecía con el auto que tenían y teniendo. O sea, ahí fueron pescando a río revuelto y haciendo sueltos con lo que podían. O sea, sin duda McLaren era el equipo dominante y uno de sus dos pilotos tenía que haber quedado campeón. O sea, le favoreció la descalificación de Las Vegas, en Estados Unidos también. Entonces fue pescando ahí puntitos valiosos que los otros no aprovecharon, que sin duda por eso se vieron apretados a fin de año.
pero yo ¿Tú creo que Lando campeón de ley. tú qué opinas, Sebastián? Yo creo que quedó campeón Lando. Me sumo, o sea, creo que en algún momento fuimos críticos con él y tal vez más rigurosos de lo que deberíamos. Si vemos los resultados ya muy fríamente, Lando cometió un grave error que fue el de Canadá. Tuvo un abandono por fallo Por mecánico chocarle a Piastri. y, y es que Canadá, fallo mecánico y después la descalificación por culpa de McLaren. Lando podía, o sea, dejando fuera de ecuación a Piastri, podía haber sido campeón mucho antes. Pero tuvo su Eh, racha de quintos puestos, ¿no? mm, es súper parejo. Si ves los resultados, Lando es súper parejo entre el primero, segundo, tercero, en la gran mayoría. Tenemos un cuarto en Arabia Saudita, más allá de lo que dije, un séptimo en Azerbaiyán y un cuarto en Qatar. De ahí todo lo demás es primero, segundo y tercero. Entonces, a veces no vemos, creo que toda la big picture del asunto. Y también creo que hay que tomar en consideración una cosa. No quiero quitarle méritos a Max. Max hizo todo lo que tenía que hacer. Este año prácticamente no se equivocó. Tal vez Barcelona nada más. Estuvo ahí esperando si es que no aprovechan, yo estoy. Es lo que él tenía que hacer. Pero, ¿qué pasaba si es que Lando o Piastri no tenían a Lando o Piastri de coequiperos, si no tenían a un Tsunoda? Su noda Hubiera ganado de muchas más Racing Bulls, carreras. o ¿Ah? su noda de Racing Bull o su noda de Red Bull. De Racing Bulls, de Red Bull, perdón. Al punto que voy es que ellos tuvieran una lucha interna. Y eso cuando tienes un competidor fuerte en otro equipo te desgasta y te divide puntos. ¿No es cierto? Entonces, si Piastri hubiera tenido todo el equipo enfocado Claro. a él, Holando todo el equipo enfocado a él, hubieran ganado más de 7 carreras y hubieran quedado campeones mucho antes. Es un poco el enfoque Era que tenía Ferrari en los 2000 y que tiene o Red Red Bull. Bull ahora. Claro, pero entonces bajo esa lógica, Kimi Raikkonen no fue un justo campeón. No digo que no sea justo, digo que es justo. Yo siento que McLaren se merecía el campeonato y que Lando se merecía el campeonato. Pero, y que estuvo tan cerca la cosa porque hay estas aristas. Si es que tuvieran otro enfoque, hubieran ganado mucho antes. Claro, pero en 2007 fue Kimi el que repescó. O sea, Kimi fue el Verstappen de esta temporada, que se desaparecieron los dos McLarens y él pescó el campeonato, eh, aprovechando todas estas luchas internas. Yo sí, sinceramente creo que como piloto, Norris no lo hizo mal, pero tampoco fue un año excelente, ¿no? Además que Norris causa todo este debate, por su personalidad, porque no es como el campeón duro, frío, así el macho castigador que estamos acostumbrados a que sean la personalidad de los de los campeones, sino que Perdón, es de este, conéctate a tu celular, comparte el celular y te conectas. no hay buena señal acá tampoco. Voy a intentarlo, pero Eh, lo que está diciendo es que Norris tiene esta personalidad que causa polémica, ¿no? Entonces es este niño como todo risueño, como es más, o sea, parece un buen tipo, parece una buena persona, me cacho de amigable, que si es que le abre la puerta del carro a la novia, no es este así A macho. Piastri. Entonces, claro, como que eso ha causado ruido, o sea, sin duda dentro de la Fórmula Uno, dentro de comentaristas, de ex campeones, como ver de cierta forma, hasta esta personalidad un poco afeminada, siendo un pilotazo. Entonces, como que ha roto un poco el paradigma, pero también, si me preguntan a mí, también es un poco como el piloto percepción de esta nueva Fórmula Uno y de esta nueva sociedad, ¿no? Que ya cambiar un poco esta nueva esa generación, perspectiva del hombre macho castigador. No sé si es que están de acuerdo. Y eso es lo que ha generado también muchísima polémica, ¿no? O sea, tengo aquí comentarios de Alan Jones, de Eccleston, de un montón de... Bueno, Eccleston puede decir muchas cosas en realidad, pero... Pero de Bernie. todo, de esta vieja escuela a la que yo creo que le duele ver a este campeón. Chuta, eh,
Dale, dale, Sí, Sebas. sí. O sea, yo creo que los tiempos cambian, ¿no? Y es un reflejo también de los cambios en la sociedad. Eh, Hay estilos y estilos. Particularmente en cierto momento a mí Max me molestaba cuando irrumpió en la Fórmula Uno. Irreverente total. Max siempre juega al límite de las normas y muchas veces fuera de las normas. Muy probablemente si es que eres tan bueno como Max, eso te va a dar puntos que Lando no conseguiría o que otro piloto no conseguiría de esa manera. Si no eres tan bueno, vas a romper 30 autos como Pastor Maldonado, ¿no? Eh, entonces, no creo que le quita validez, pero es simplemente otro estilo. Y tal vez en su momento o en cierto momento le puede perjudicar y no podría conseguir algún otro punto que necesite. Creo que al menos lo que pienso por ese lado. Y yo sí, un poco de acuerdo igual con todo lo que dice Sebas, pero justo cómo ha cambiado el 7 veces campeón del mundo. O sea, toda su narrativa y cómo él ha sido en estos últimos años, desde Black Lives Matter y todo, cómo se ha vuelto un referente y el portavoz de muchas cosas en un deporte de elitista y en un deporte donde llegaron a ser baneadas las Grid Girls, o sea, cachas, como todo cambia y estamos viendo un campeón que desde chiquito se la venía jugando y luchando para estar ahorita ahí. Y sí, o sea, como tú dices, Quique, es un niño, no sé, que tal vez se disfruta su hobby y lo ve así y no es un James Hunt, que puta, qué épocas también, o sea, no las viví nunca, pero leer y ver películas, tal, entonces... Claro, sentado en No el sé, Fórmula cambian Uno los con tabaco tiempos y biela, y el man, weón. sí, cachas. Entonces, no sé, ahí yo tenía un dato ahí interesante bueno, no hablamos de la quali, pero el 7 veces campeón del mundo se volvió el primer piloto en Ferrari de asiento de full-time seat de temporada completa en salir en la Q1 durante 3 carreras consecutivas. Y es el primer año de Hamilton sin un podio también, en toda su historia. Ahora, bueno, tiene medio podio Entonces, de China. mira, Sí. yo me imaginaba, o sea, yo estaba viendo un poco igual ahí la quali y el team radio que habló Russell, que ponte Verstappen, o sea, primero que se ve que se nota que Alonso les odia a los británicos y que le dio un rebufo a Max a lo bestia con llantas usadas para que no gaste otro set. Y, ¿Y qué más pasó? Fue lo de que le quería dar a Max un rebufo a Russell. ¿Qué hubiese pasado? O sea, bueno, es un supuesto, pero si es que Russell se podía meter un poco ahí ya en pelea más adelante en la quali, que no pasó, trató de buscar ese rebufo justamente y no tuvo un Kimi para que lo ayude como Tsunoda un intento fallido ahí en Q3. Entonces son cosas que son supuestos, pero algo hubiesen cambiado tal vez en carrera. Bueno, Alonso comentó que le había dado un rebufo también a Piastri y alguien más, y que a él le había dado Russell y alguien más también les dieron. O sea, lo que decía Alonso es como que van girando, o sea, en tus vueltas en las outlaps o lo que sea, y como que con el que te encuentras, más o menos si te cae bien, como que se acolitan. Entonces, o sea, él lo dijo así, como que fue O sea, coincidencia no fue, como que fue coincidencia que se encontró con Max y le dio un... pero ya no es la primera vez. Son varias coincidencias, ¿no? Son varias coincidencias en el año. Oye, ahora, un paréntesis ahí, hablando del Mundial de Constructores.
Red Bull jugando con un piloto, básicamente, o sea, básicamente Max es el que les mete todos los puntos a Ferrari y Mercedes. O sea, increíble, ¿no? ¿Cómo sería, cómo hubiera sido ese campeonato de constructores si Red Bull hubiera tenido dos pilotos? Porque, Claro. ¿y cómo hubiera sido el campeonato de pilotos con dos Red Bulls adelante? El problema es que no sé, ahí hay un problema porque Red Bull no ha logrado hacer lo que hizo Ferrari con Ross, con Schumi y con Rubiño. Es decir, Rubens estaba a Estaba ahí tres para jugar. décimas, dos décimas de Schumi. A veces era más rápido, a veces ganaba una carrera por ahí, pero cuando tenía que dejarle pasar o ayudarle, estaba ahí. Con Checo Pérez en su buen momento. En algún momento, pero yo lo que siento es que ellos, a mí me da la impresión es que ese auto tiene algo muy particular para Sí, Max sí, sí, y completamente. nadie más Además lo que puede fue un año manejar. de mierda para Red Bull, ¿no? Tuvieron todo el tema de Horner, o sea, fue un año muy complicado Fue un año internamente, ¿no? duro, duro para Red Bull. Cacha, ¿qué pasaría si es que un compañero de equipo de simulador de Verstappen se sube al segundo Red Bull, weón? O sea, te juro que no sería loco pensarlo si no hubiera el tema de la superlicencia, ¿no? De Pero ley, si no hubiera la superlicencia, te juro que hasta le dan el chance a Verstappen para que él se quede. Una chuta, locura. imagínate, o sea, sería lo bestia y yo creo que ya cada vez estamos a menos de unos simuladores a lo que es en la realidad. No sé si al nivel de la Fórmula Uno, pero ya GT3 y unos fórmulas más chiquitos, seguro que sí. O sea, bueno, la carrera esta de Nürburgring de Max como que también es un buen referente para eso, ¿no? Que corrió con el Sim Racer y no desentonó No en lo lo hizo más, mal. no desentonó en lo más mínimo el hombre. Ujú. Regresando al campeonato de Fórmula Uno, hemos hablado en diferentes capítulos, en capítulos anteriores, de lo complicado que es que se den las cosas para tener tu oportunidad al título, ¿no? O sea, especialmente cuando vienes de McLaren, que es un auto que el año pasado recién despegó, este era su año. Ahí tenemos cambio de normativa, tenemos el próximo año hay una revolución en la Fórmula Uno, entran equipos, todo un relajo. Piastri posiblemente perdió su mejor oportunidad para ser campeón. Yo diría que sí. Imposible saberlo con certeza, ¿no? Pero Una muy buena, por lo menos sí. es duro, es duro. Bueno, en teoría van a tener el mejor motor el próximo año. Eso sí es importante. Han demostrado que pueden ganarle al equipo oficial con el Ujú. mismo motor. Eh, Tienen un equipo aerodinámico de ingeniería súper bien formado que se ha mantenido. Entonces, Y el lo que muro, decía, ¿ah? y el muro. El muro irá mejorando. Sí, probablemente si la cosa es muy pareja, van a pagar caro, porque ahí se define en el muro. Pero a lo que voy es, y lo que decía Adrian Newey hace un tiempo que le entrevistaron, normalmente en los cambios de normativa, los que están arriba igual siguen arriba. Tiende a pasar eso. Un poco más, un poco menos, pero son los equipos que mejor estructurados están, que tienen un buen tiempo trabajando, deberían mantenerse. Aquí hay la incógnita del motor. Eso sí es un tema que puede afectar mucho, pero en el caso de McLaren, si es que el motor Mercedes, como se dice, es el motor punta de lanza, por decirlo así. Creo que tienen una posibilidad buena, porque de ahí a diseñar el auto mal o bien, si han demostrado en los últimos años consistentemente que estaban haciendo un buen auto y creciendo, mm, no creo que haya razón para pensar que no van a poder hacer un buen auto. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, Mercedes parece que es la opción segura para el próximo año o la mejor opción. Han demostrado que tienen el equipo para crear un chasis y una aerodinámica mejor que el equipo de fábrica.
pero yo sinceramente también creo que este año no lo perdieron por la gran diferencia de auto que tuvieron durante gran parte del año, porque si no hubiera pasado el año de cabeza que tuvo Red Bull o Mercedes hubiera estado un poco más afinada, el McLaren pierde el mundial por estrategia, o sea, por muro, porque todo el Sí. resto lo tenían. Entonces, si es que no afinan por ahí y si es que las papaya rules no se ponen un poquito más claras o más rígidas, yo creo que por ahí se pueden estar chorreando campeonatos. Tienen Eh, que aprender a pensar como equipo grande. Otro tema, tenemos, o sea, este año el piloto con más victorias de Max Verstappen. El Sí. Ocho. Ocho, Max ¿no? dijo, sí, 8. Max dijo que este ha sido su mejor año como piloto. Es que justo lo que tú topaste hace un rato, es como estar corriendo solamente con un Red Bull, sumar todos los puntos, ser mejor que Ferrari y que Mercedes. Y, loco, estuviste muy cerca de ganar el campeonato. O sea, ¿cómo no sentirte orgulloso de lo que lograste, güey? Claro, pero ahí viene el tema de, ok, Norris es un justo campeón, pero no fue el mejor piloto del año. No, no, o sea, No a ver, necesitas ganar todo para quedar campeón, loco. ¿No necesitas qué? Ganar todo para quedar campeón. No, es la constancia, obviamente. Ahora, a lo que voy es que el campeón, o sea, lo que yo creo que aquí el campeón real que se lleva los laureles para este campeonato es McLaren, no Lando. Obvio que no estoy desmereciendo, no me molesta ni nada, pero lo que voy es que yo no creo que fue el mejor Tranquilo, piloto del año. Tornelo. ¿Cómo? pero yo no, Tranquilo, Tornelo. No lo he escuchado, no vi la carrera con Tornello. uy, Dios, pobre, pobre hombre. A ver, pero Estaba diciendo que Franco es mejor que Norris. no, no, estaba diciendo casi, estuvo cerca. Que Es- Franco es casi como Verstappen. no, pero impresentable estuvo, o sea, impresentable realmente. Desmerecer al campeón de esa manera como lo hizo, resaltando primero sus errores, no en no una vez, sino varias veces, estuvo horrible. Tanto que hasta Cochito López le corrigió, le paró el carro. Así, Le dijo, dijo. oye, pero si el único error que cometió finalmente fue el de Australia. Si no es que han sido los errores de. Si a mí me dices, sí, Max puede considerarse como es el mejor piloto de la Fórmula Uno de la actualidad y no por este año, o sea, ya se sabe desde hace algún tiempo. Este año no cometió prácticamente errores, estuvo más fino que los dos pilotos de McLaren, sí, pero yo no creo que Lando haya estado mal. Incluso creo que estuvo mejor que el año pasado. El año pasado tuvo más problemas y un poco lo que decía esto hace un rato. El año pasado perdieron por 60 puntos más o menos, pero la segunda mitad del año de Red Bull no fue buena. Y si hubieran tenido un equipo afinado Les y con cogían. mentalidad de Red Bull, hubieran estado muy cerca. Y si Lando no hubiera perdido en las muchas partidas como perdió, quién sabe si peleaba ese campeonato o podía haberlo ganado. Entonces ahí se nota más la diferencia entre un Max y un Lando y un McLaren y un Red Bull. Pero tampoco es que creo que Lando haya estado mal. Lando finalmente, si uno se pone a ver los resultados y abre la tabla para ver los resultados, como te decía hace un rato, no baja del segundo o tercer lugar prácticamente todo el año y, y teniendo que pelear con un coequipero muy fuerte, que eso es duro. Sí, 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 eso te resta un montón de puntos. O sea, yo sí creo que Lando es, o sea, hay los pilotos buenos, muy buenos. Yo creo que él está entre los muy buenos y excepcionales, pero no llega a ser un Max Verstappen o alguien así, no llega a tener esa calidad, por lo menos aún, tal vez lo veamos en unos próximos años, no sé, pero Sin bueno, duda. eso yo creo que se lo ve, en realidad eso yo creo que se ve desde los primeros años. O sea, eso de algo que no se hace, sino que se nace. ¿A Para, los cuántos años fue Max campeón por primera vez? O En sea, el 2. mejor dicho, ¿a los cuántos años de haber estado corriendo Fórmula 1?
Entró en el 2016 y fue campeón en el 2021 por primera vez. Cinco 5 años. años. Eh, y entró con... Norris. Claro, pero ojo que entró en el dominio absoluto de Mercedes, ¿no? O sea, cuando había más diferencias entre ese Red Bull y ese Mercedes que entre este McLaren y este Red Bull. Yo creo que en su época, cuando entró Norris, había muchísimo dominio de Red Bull No, y claro, era McLaren una estaba tapa ese horrible. McLaren, era una tapa. Horrible. Oye, Oye, entró de ¿qué compañero de pensará Carlos equipo de Sainz Alonso. de haberse ido a Ferrari? ¿Hubiera seguido Carlos Sainz en ese asiento de Piastri o ya no hubiera seguido si es que se hubiera quedado? ¿Qué Claro que, pensará, no? claro que nadie le dice que no a Ferrari, ¿no? O sea, Sí, cuando suena el teléfono difícil. rojo, todos dicen que sí. Todos A nos ver, dicen que sí para acabar su carrera Para automovilística. cagarse la vida. Es casi como aceptar un asiento en Red Bull, güey. lo que pasa con Max es que también el hecho de destrozar como destroza a sus coequiperos también le da una imagen mucho más alta. Eh, no digo que no haya sido mejor que ellos, pero hay este tema de un poco de que el auto definitivamente está hecho para él. Eh, pero sí, claramente es un piloto distinto. Es decir, lo que decía el Quique, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay pilotos que son de otro nivel y no creo que ni Lando ni Piastri sean de esos pilotos. Yo creo que estamos hablando de pilotos como Schumacher, como yo le pongo a Alonso ahí, a Lewis Hamilton, a, a Max, a Alain Prost. Son de ese nivel que están arriba y después vienen unos pilotos que son muy buenos, Que si pero no tienen, llegan a ese que nivel de si ser tienen el mejor distintos. auto, tienen el mejor equipo, pueden llegar a ser campeones. Hay otros que con un poquito menos de armas tal vez pueden llegar a ser campeones. Ahora, yo también digo esto porque, bueno, escuché una entrevista de Alonso donde él decía algo muy similar. Y si es que confío en alguien es en Alonso con lo crudo y con lo burro que es para hablar a veces, además de que él le ve todos los fines de semana y ve sus tiempos y sus análisis y para que él diga Max está en otro nivel, es porque hace algo muy diferente al resto de pilotos, ¿no? Em, hablando de Max, tenemos, bueno, él ya le puteó a un periodista por preguntarle esto en rueda de prensa, pero tuvo el incidente con Russell en España, en donde pierde Claro, 9 puntos, ¿no? claro. Y le puteó al periodista. Pero él, ¿qué se iba, cachas, qué se iba a imaginar? En esa altura del año ellos daban por perdido todo. O sea, ellos estaban yendo a participar. ¿Qué se iban a imaginar que al final del año iban a llegar estos regalitos de McLaren entre Las Vegas, Qatar? Es que por eso tienes que correr todo el año, o sea, Tienes que sacarlo. aprovechando lo que más puedas, No, weón. no se sabe lo que va a pasar. Pero Exacto, además, es tan largo el campeonato, tienes 24 carreras, weón. pero además estoy de acuerdo con el pute de Max por la forma, o sea, Es que Max es el muy idiota como inteligente. le pregunta con cara de hornado encima más. Claro, sabe a dónde iba. Porque es totalmente lógico y esperable que durante el año tengas ciertos errores. Vas a perder puntos por errores. Todos los pilotos en la historia les ha pasado. Desde Fangio hasta Max, pasando por Alonso, pasando por Senna, Hamilton. por Lewis. O sea, siempre va a haber, y ese margen ahí, no vas a ganar el 100% de tus puntos posibles. Vas a perder unos por tus errores, otros tal vez por errores del equipo. Obviamente, el que menos se equivoca es el mejor, pero hasta Max se equivoca. Y en algún punto se equivocó este año, pero tal vez fue lo único. O sea, ha habido pocas cosas. O sea, hizo un México comeback de 104 puntos, ¿no? hizo qué? O sea, hizo un comeback de 104 puntos, recuperó Claro, ciento es una cuatro locura. puntos. Es una Sí. locura. Es una locura. Entonces, sí, o sea, yo creo que sí, objetivamente analizando, probablemente sí fue el mejor piloto del año. Pero yo creo que igual Lando es un justo campeón. Lo único que yo pongo el punto negro ahí es lo que pasó con Piastri. Claro, es sí raro esos grandes premios que de pronto un auto andaba tanto menos que el otro y de pronto regresó. Así como se fue, volvió.
Así es. Porque si uno analiza fríamente los gaps entre ellos, la diferencia probablemente en quali, quitando los que hayan habido temas externos o cosas raras, estaba en una décima para arriba, una décima para abajo. Y la mayoría de veces estuvo Piastri adelante, pero una décima. Y de repente estar 4, 5, 6 décimas abajo no tiene sentido. O sea, Zach Brown se cansa de decir que no había piloto uno y 2, pero esas carreritas como que no apoyan su teoría tanto, en No, mi humilde opinión. Porque, uno, si no hubiera habido Papaya Rules y como bien dice el Zuko, había un piloto un 2 1-2 así el estilo Ferrari clarísimo en sus mejores épocas, Lando ganaba el campeonato en México, ¿no? claro. 100%. O sea, Lando ganaba el campeonato en México y no hubiéramos tenido un fin de año más aburrido todavía. Sí, 100%. O sea, yo considero que los pilotos, que los equipos deben tener un piloto uno dos. O sea, puedes tener dos pilotos rápidos, pero tienes que tener claro cuándo te defines por uno. Si es que decides tener dos pilotos rápidos, tienes que tener súper claro cuándo te defines por uno. Tienes que aprender un poco de la historia, de lo que puede pasar. Y si no, tienes que poner uno rápido y uno que te sume puntos para el campeonato de constructores. O un contrato clarito de tú eres número 2, También. como le ponían en sus contratos Claro, a todos los de Ferrari. exactamente Barrichello, eso. Massa, todo estaba muy especificado que eres el número 2. Bueno, Massa Tal depende del año. cual. Em, Esta pregunta estaba buena que se me ocurrió. Después de este año, de todo lo que pasó con Piastri y Norris, si es que McLaren, como decimos, es muy probable que el próximo año esté ahí, ¿creen que Piastri llega con un hambre, así con el cuchillo entre los dientes y, o sea, vuelve a pasar esta pelea o se lo come a Norris? Norris, yo no creo que tenga más de lo que demostró en este fin de año. Y sinceramente yo sí veo que Piastri puede tener más. Y este golpe anímico, o sea, el perder este campeonato, que yo creo que ya lo digirió hasta antes de Qatar, por lo menos, eh, no sé, ¿te imaginas ese comeback de Piastri con hambre? Yo creo que Piastri va a ser más rápido que Norris el próximo año. Yo opino lo mismo. Yo creo que con estas dos últimas carreras demostró eso. O sea, después del golpe y de haber quedado por debajo y regresar otra vez a correr y ser más rápido que tu compañero, entonces yo creo que así será. Yo creo que como pilotos, Piastri es uno de los que más rápido creo que se puede ah, adaptar a su carro. O sea, Norris viene de varios años en McLaren. Piastri llegó, aprendió y le dio puta, para llevar. Entonces, sí, coincido y creo que o sea, el próximo año va a estar bueno. O sea, me llama mucho la atención el tema de la aerodinámica activa Sí, va. y puta, a la vez que me llama la atención me da miedo, weón. Pero veamos qué pasa. O sea, ¿Sabes? Ahorita yo que dices de pensé que eso de Aston Martin miedo, iba a estar más adelante, weón. ahorita que dices de eso de miedo con la dinámica activa, este año tuvimos el choque de Duhan y ¿cómo es el de Gabriel? De Bortoleto. De Bortoleto en Brasil, los dos con el uno El 100% DRS, seguro error de DRS y el otro con sospechas de error de DRS. Imagínate cuando sean los cuatro alerones los que te frenen, si esa huevada falla, no te frenas, matas, weón. puta, no frenas nada, weón. O sea, el choque de Duhan, el de Bortoleto fue feo, el de Duhan fue espantoso, weón. El de Duhan fue No recuerdo ese. ¿En qué carrera Se fue en fue? Japón. En Japón. en Japón en la primera Ah, curva. ya, En ya, la sí, sí, primera sí, curva. sí, 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 Fue sí, sí. terrible, Hijo, weón. sí, 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 sí. O sea, veamos, ¿no? Porque
O sea, yo no creo que esta aerodinámica activa esté mucho más desarrollada que el sistema de DRS que hay actualmente. O sea, que Va a ser lo funcione mismo muy para el diferente. alerón delantero. Va a ser lo mismo para el alerón delantero. No, claro, claro, sí, entiendo, pero te digo, pero yo no creo que el funcionamiento sea muy diferente a lo que tiene el DRS hoy por hoy. Y en un año que son 24 carreras, hemos visto dos fallos o posibles fallos. Es O bastante. sea, capaz algo que Está pueden cerca del cambiar diez por es ciento que de a fallo. través de... Pero en 15 años no hemos tenido ese nivel. Sí, pero yo creo que, bueno, también es fin de un reglamento que lleva unos años, tal vez ya está muy al límite las cosas, ¿no? Que puede ayudar a O sea, que por ahí sí falle creo algo. que es motivo de preocupación, pero tampoco creo que vaya a pasar nada muy raro. Veamos. Pero, pero, bueno, al menos esas cosas te dan algo de incertidumbre, La mayor incertidumbre es morbo. cuántos segundos se van a sacar entre equipos el próximo año, güey. ¿A cuántos segundos va a quedar Cadillac? Dios, es terrible eso. Yo no entiendo la FIA por qué hace ese tipo de cosas. ¿A cuántos segundos va a quedar Cadillac? O sea, bueno, por lo El menos problema va, Alpine le va a poder ganar a alguien. Porque qué vergüenza el fin de semana de Alpine, weón. un Qué desastre. vergüenza todo el año, Alpine. Todo el año. Es un equipo que se arrastra y no creo que vaya a cambiar eso el próximo año. ¿Cómo un equipo de fábrica, Haas, con la mentalidad que tiene, te destroza? Te destroza un equipo que tiene un modelo de negocio que es comprar todo y correr con la menor plata posible. Berman pide a gritos ese puesto en Ferrari, ¿no? O que se lleve 2027, a otro equipo. 2027, cuando se vaya Hamilton. Conversen un Salvo ratito, que, conversen un rato entre ustedes que se me va a acabar la batería de un traje cargador. por eso somos el peor podcast de la F1. Es verdad. Es fallas técnicas, es como McLaren, cacha. Un par de errores nomás. Sí, exacto. Par de errores. Oye, pero el próximo año vamos, Alonso ya no va a poder ser locomotora de tren. Ya no va a poder estar ahí. Es que es una locura ahora. Ese tipo de cosas se puede dar el lujo cuando tienes una parrilla que digamos, del sexto en adelante giran todos con dos, tres décimas de diferencia en ritmo, ¿no? Es una locura. O sea, y en qué fue? En la quali uno. O sea, la primera tanda del quali uno, quali 2 creo, estaban en medio segundo los 17 primeros. Sí, increíble, ¿no? Sí, sí, es una locura. Entonces, ya el O sea, qué próximo pena que año, no tengamos de este reglamento un año más. Sí, porque si hubieran logrado que la brecha entre el cuarto, quinto hacia atrás no sea seis, ocho décimas en carrera, sino que estén a dos, tres, cuatro décimas máximo, podría ser interesantísimo. O sea, yo creo que solo hay tres que están así re felices de que se haya acabado este reglamento. Alonso, Gasly y Colapinto. Porque Stroll ni se enteró, el man ni siquiera sabía por qué no andaba. No sabe qué pasa. Hamilton también, que no le gustan oye, los... Stroll llegó a Q3 de esta carrera. No, y puntuó, Oye, puntuó. ¿vieron el sobrepaso de la última vuelta por fuera a Hadjar o a Lawson? No, no De vi la Stroll. repetición. Otro destello de Stroll. De esos momentos que dice, bueno, ahora voy a ser Ayrton. Y le pasa por fuera, pero de una manera. Y claro, el man recuperó porque paró tardísimo y recupera cuatro puestos. Claro, gracias a que Alonso frenó a todos, ¿no? O sea, Alonso viene haciendo eso todo el año. Viene siendo un Para que estorbo en la pista. Stroll, claro, y Stroll les logre alcanzar, pero el sobrepaso, ve el sobrepaso. O sea, de verdad es a lo Mónaco de este año. O sea, este de Mónaco de este año creo que es el mejor sobrepaso de la temporada, ¿no? Sí, una locura. Una locura. Oh, buena carrera de Lance. Justo la última del año, Lance. Quique. Ah, sí, 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 ya vamos, ya vamos. Ah, Ya vamos, ya vamos. Oye, bueno, para ir cerrando con los temas.
un poco de temas. ¿Qué creen? ¿Norris va a ser piloto de un solo campeonato o sí vuelve a quedar campeón? Es la pregunta del millón. Yo, Yo yo creo que va a ser piloto de un campeonato. le veo muy complicado de repetir también. To- A ver, lo que hablamos un rato, ¿McLaren va a pelear o no va a pelear? Y si pelea, yo creería que Piastri va a estar arriba, pero si a Piastri le hacen lo mismo que le hicieron, creo yo, en esas cuatro carreras, no sé, pero vería que las probabilidades están más para que sea un Kimi Raikkonen o Jenson Button y nada más. O un Nico Rosberg. O sea, yo creo que si es que Piastri tuviera 5 años más, hace la de Rosberg. Lando. Lando, Sí, hace, claro. hace la de Rosberg. Porque el Magni para mí que se tuvo que ver partido por dentro este año, ¿no? Sí. Además que Una presión. se nota que le tiene un terror a Verstappen, o sea, le tiene pavor. Ahora, Desgaste psicológico heavy. ahora viene el próximo año un año negro para Red Bull, ¿no? Tenemos, aparte del cambio de reglamento, llega Ford, esta nueva estructura, porque este año se les fue medio equipo. O sea, yo no creo que el próximo año va a estar Red Bull por lo menos como favorito. Es complicado, sobre todo por el motor. El tema aerodinámico a mí me ha sorprendido este año porque ya sin Newey se ve claramente que quedó establecido un buen equipo, ¿no? Pero ¿cuánto habrá dejado Nubia ya hecho, no? O sea, tú sabes que una mejora no se hace de un mes para el otro. O sea, Pero se fue a inicios del año pasado. son planificaciones que ya vienen de hace meses. Sí, sobre todo es una base que ya estaba de un auto, de un reglamento, eso sí es verdad. Y Pero una el año pasado filosofía, se fue Newey. ¿Ah? y una filosofía aerodinámica, o sea, una filosofía Exacto, del una auto. filosofía del auto. Pero Newey se va a principios de año. El auto comienzan a tener muchísimos problemas. Y lo recuperan. Se van para abajo y de repente lo recuperan. También coincide con la salida de, mm, de Horner, eh, pero no sé. O sea, a mí me da la impresión de que aerodinámicamente tan mal no van a estar, pero dudo mucho que el motor Ford esté a la altura. Ahora el motor Ford me imagino que es una derivación del Red Bull Powertrains, creo que se llama, ¿no? La división de motores de Red Bull que básicamente en su momento le compraron a Honda el motor, lo empezaron a La desarrollar ellos arquitectura. mismos, después Honda volvió, pero ya se quedaron ellos con el desarrollo del motor. Entonces, me esperaría que de toda esa base sea el motor Ford, sea muy similar, pero hago Ford porque yo creo que de Ford no va a tener mucho. eh, Va a estar debería ser muy parecido al Honda, ¿no? Sí, bueno, pero son nuevos motores. Lo que se dijo en su momento, y que para mí es una preocupación y le dejo un asterisco, siempre me deja el asterisco del motor Honda, es que cuando Honda decide irse y Red Bull decide encargarse de sus motores, muchos ingenieros, en ese momento se dijo que muchos ingenieros salieron de Honda para irse a Red Bull. Sí. Y después Honda regresa. Es Entonces, una de las jugadas más estúpidas que yo he visto, ¿no? Es como que porque se van cuando ganan el primer campeonato con Max claro, y regresan 2 años después gastándose el triple de plata. O sea, Honda, bueno, sí, fue rarísimo. Fue rarísimo. Y a Red Bull también, lo dejaron tirado y después regresaron y dijeron, ah, bueno, nos vamos con Aston Martin. es- bueno, también como habrá sido la negociación con Stroll, ¿no? ¿Cuántos billetitos habrán rodado por ahí? Bastantes. Vamos con el sorteo, mi estimado Nicolás, que te veo desesperado y te veo con sueño. Es que, pucha, yo el próximo año, hasta no ver las primeras prácticas, No, no, todas son suposiciones, ¿no? Pero podemos hablar huevadas hasta eso. por supuesto, como todos los capítulos que hemos hecho. Después, la mitad de lo que decimos nunca pasa y hablamos mierdas, pero por lo menos hasta que hagan los test,
nos pueden creer. Nos pueden creer, nos pueden generar. Ay, Igual se hay que... dijo. A ver, vamos con ese sorteo, Nicolás, ya que usted trajo al sponsor un agradecimiento y haga los números. El Sebastián ya escribió los números para que hagas el A sorteo. ver, Chévere. hubieron cuatro que cumplieron todos los requisitos y son, voy a decir los nombres de usuario de YouTube. Son Scorpio Mochi, The Nash 2, el Victorín 2411 y Robin Paul Romero 6033. Yo les he puesto un número al azar del 1 al 10 a cada uno, así que no sé, si Nico dices un número del 1 al 10 y coincide con uno de ellos, Qué será el bueno que... ganador. Si no coincide, seguimos. ¿Qué dices tú otro número? Perfecto. Qué bueno que no escribió el verga larga, porque si no, el suco leía. Ah, claro. Aquí no hay censura. Eh, sí, bueno, agradecer a Salas Motors porque se suma para este cierre de temporada y ya veremos para el próximo año. Muestra el premio, muestra el premio. Vuelta. Eso, con etiqueta. Esa belleza. Ahí el ganador ahí no, nos pondremos en contacto, ya, ya vemos Deja cómo ver va el a ser. precio para ver cuánto estamos sorteando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ujú. El ganador tiene para retirar hasta mañana a las 6 de la mañana si no pasa mi poder. Claro, y el podcast sale al aire a la 1 de la mañana. A ver, Y Nico, yo, del 1 al 10. cuatro. Tenemos un ganador. Perfecto. Vea, ya me imagino. Yo dije cuatro por Es que Orlando. al Sebas le gustan cuatro. Scorpio Mochi, ganador de el premio McLaren. Nos pondremos en Bien, contacto contigo por felicitaciones. interno. Perfecto. Chévere. Hay Chévere, que, ahí, agradecerle a Salas Motorsport igual por el apoyo, buena onda, que se sumen ahí al podcast para hacerlo un poquito más dinámico. Agradecerles, Nicolás, que te sumaste a media temporada ahí como Colapinto, pero muy bien, como Sebastián Entró reviví por la como ventana. Norris. se subió por la ventana, pero bueno, lo ha hecho bastante bien. Sebastián, el más constante del podcast después mío, porque faltaste en una, así que te gané la medalla del mérito. Así es, así Pero es. ha sido un gusto, muchachos. La verdad es que ha sido muy divertido. Me he divertido este año hablando de huevadas con ustedes. Y bueno, ya hablaremos del próximo año, informaremos a nuestra audiencia si seguiremos, no seguiremos, si se mejora o se empeora. Le paso la Así Muchas palabra a ellos será. para que gracias. hagan sus palabras de despedida. Dale, Nico. No, bueno, gracias, Quique, gracias, Sebas, y al equipo de Polémicos Que por somos básicamente tenerme. los dos. Ujú. El equipo, son un equipo a la final. Individualmente, igual, no, gracias a la audiencia, realmente hemos visto mucho, mucho apoyo y crecimiento en estos últimos episodios. Así que, nada, invitarles ahora que interactúen un poco más con nosotros. Vamos a tener, ojalá, algo el próximo año, ya veremos, no lo sé. Eh, Así que, como Lando, ojalá no sea de un solo campeonato yo y que me pueda sumar a otros episodios futuros en tal caso. Nada, gracias por vernos, aguantarnos y estar con nosotros este año. Gracias, Quique. Gracias, Nico. Ha sido un chévere año. Nos vamos a ver seguro en enero. Volvemos. Tenemos que hacer ahí un programa especial para cuando ya se sepa algo. Gracias a los seguidores, de verdad han crecido bastante. Cada vez son más. Y a pesar de que el Quique estuvo en todas las carreras, han seguido viendo. Así que Imagínate eso la es paciencia. bastante. Dice que son bastante todoterrenos. Bueno, una locura Eh, comentarles entre todos nuestros seguidores que tuvimos de esta te reventón en el episodio de nuestro programa de México, que no entendemos qué pasó, pero pasamos de las 20.000 reproducciones en YouTube. Y nada, siempre es chévere, o sea,
siendo muy sinceros con todo el mundo, nosotros empezamos esto como un hueveo, sin importarnos mucho si nos veían o no nos veían, como era más para hablar entre nosotros, hablar de autos y hablar de Fórmula Uno. Pero es muy chévere ver que no sé cómo tenemos una audiencia y pegamos de alguna manera. Hay gente a la que le gusta este formato y las huevadas que hablamos, así que eso de verdad nos da como un ánimo como para hacer algo el próximo año. A ver si es que logramos monetizar y no vivir de esto, pero que no nos cueste. Así Eso. será. Chévere, muchachos. Gracias, audiencia. Nos vemos hasta Muchas gracias a el todos. 2026. Gracias a todos, Un gracias a abrazo. las. Feliz Navidad, feliz Chao, Año Nuevo chao. para toda la gente que nos ve. Felices fiestas. What the f are we doing here? I am stupid. I was having a shit. Get in there, Lewis! If I make a decision, I stick to it. No!